En el ejemplo de este cliente vemos que si consideramos a todos los sistemas que están conectados a través de ese agente conector que habíamos mostrado en las láminas anteriores y que permiten conectar al Padlock Cloud con los distintos sistemas productivos del cliente, vemos que en este caso ha detectado más de 9.300 riesgos y podemos ver un detalle pormenorizado, por ejemplo, el riesgo de los roles, es decir, el nivel de riesgo de los distintos roles considerados como los roles más críticos, el nivel de riesgo a nivel de usuario, de áreas usuarias. El producto es muy potente y muy intuitivo. Yo, por ejemplo, puedo detenerme en cualquier parte de una gráfica y ver automáticamente qué es lo que sucede. Puedo ir con el mouse a cualquier parte que si se cambia de color, como ven aquí, de color gris a color verde, significa que es un hipervínculo que me permite hacer un drill down. Esto lo vamos a mostrar en la demo, pero aquí simplemente para mostrarles como ejemplo, yo podría escoger el SAP ERP únicamente y van a ver que de los más de 9.300 riesgos, ya el producto detecta que solo si me circunscribo al SAP ERP hay menos cantidad de riesgos porque hay muchos sistemas, además del SAP SC, conectados a esta versión del Padlock Cloud. Entonces vemos aquí más en detalle los riesgos que están asociados con el SAP SC. Podemos ir a nivel de rol, por ejemplo, a este rol que tiene un perfil alto de riesgo. Yo puedo hacer un clic aquí en ese hipervínculo, como habíamos explicado antes, y puedo ir a nivel zoom más a detalle sobre lo que sucede con ese rol en particular. El riesgo es alto. ¿Por qué es alto? Pues porque tiene a su vez varios roles asociados, como el SAP All, que tiene en este caso más de 60.000 actividades, de las cuales 41 usuarios han hecho acceso solamente. Y si vemos otra vez utilizando esta facilidad de navegación de Padlock Cloud más en detalle, por ejemplo, al resumen del rol o, por ejemplo, a mostrar el uso real del rol por parte de los usuarios, porque lo que hace Padlock Cloud es monitorear lo que sucede realmente, no ya lo que está asignado en cuanto a roles, actividades, permisos, etcétera, en la forma estática, sino que lo que pasa en la vida real. Y aquí vemos que el SAP-POL, que es como la llave de todo el edificio, lo que habíamos explicado antes, la analogía entre el SAP ERP o cualquier ERP y un edificio, aquí vemos que hay muchos usuarios que tienen la llave de todas las puertas y ventanas, o sea, de prácticamente todas las actividades del ERP, del edificio, y vemos que realmente de las más de 60.000 actividades, el usuario que más utiliza ese rol utiliza solamente 21 de los más de 60.000 actividades. Es decir, aquí se dan una idea ustedes del nivel de riesgo en que está incurriendo este cliente por el hecho de tener habilitados roles que prácticamente, como en este caso, por ejemplo, si vamos un poco más abajo, vemos directamente usuarios que no utilizan en absoluto ese rol. ¿Ok? Y si yo quisiera hacer un análisis un poco más en detalle de lo que realmente está utilizando un usuario en particular, por ejemplo, yo podría escoger este mismo. Aquí vemos que me cambia de color a color verde, entonces quiere decir que yo puedo ver más cosas de esta instancia. Y, por ejemplo, podríamos analizar con pocos clics el perfil de este usuario. Simplemente con ir navegando de esa forma como ustedes ven, muy fácil, muy intuitiva. Bueno, y aquí ya hay muchas cosas para mostrar, como por ejemplo, cuando es el momento del login de este usuario al SAP ERP y en qué momento hace logout. Esto lo construye, este rango, el Padlock Cloud. Esto no es una información estática, sino que es una información construida
por el software en base a su monitoreo de patrón de uso de este usuario, Albert Schweitzer. Entonces, a partir de ese rango real, del uso real, valga la redundancia, de este usuario del SAP ERP, se podría, por ejemplo, construir una alerta. Por ejemplo, si el usuario entra antes de la 1 o después de las 10, podría generar una alerta si uno quiere. Solamente comentar que este usuario tiene estos roles asignados y de cada rol el sistema me da en forma inmediata cuál es el uso real en cuanto a las actividades de uso contra las actividades habilitadas realmente en ese rol. Y esto nos permite ir, por ejemplo, a otras de las partes del Padlock Cloud, como, por ejemplo, ir a una caja de herramientas que ya viene también con el producto junto con el generador de informes, como por ejemplo herramientas de optimización o de remediación, por así decirlo, que están incluidas en el producto. Por ejemplo, un rol ineficiente, como por ejemplo este. ¿Por qué digo ineficiente? Bueno, ahora van a ver que este rol tiene varias actividades, como ven acá, todas estas, y solamente está siendo utilizada esta, que está etiquetada como que está en uso, ¿ok? De manera que si yo, por ejemplo, doy un clic aquí, me voy a traer todas las actividades que están en uso a un nuevo rol que me sugiere esta herramienta para hacer que sea este nuevo rol más seguro, más eficiente, pero sobre todo más seguro en el sentido de tener muchas menos actividades habilitadas que no están siendo utilizadas como vemos aquí. Pero además la misma herramienta más abajo me muestra conflictos de segregación de funciones que pudiera haber. Aquí vemos que los hay y me da la posibilidad de hacer una simulación de qué pasaría si yo eliminara esos conflictos de segregación de funciones y me muestra que entonces para poder limpiar este rol de estos conflictos de segregación de funciones, tengo que además sacar de este rol estas tres actividades. Entonces, a partir de ahí yo puedo construir un nuevo rol limpio de conflicto de segregación de funciones y además mucho más seguro, con muchas menos actividades, que va a permitir a los usuarios seguir utilizando esta única actividad que estaban utilizando y tener una exposición a riesgos mucho menor que el rol original. Así podríamos seguir con otras partes de la herramienta. El generador de reportes tiene incluso, además de mostrar los reportes que hay, usuarios que no utilizan su rol, que no utilizan su cuenta de SAP, usuarios que utilizan la cuenta de SAP pero lo utilizan poco, qué utilizan, qué no utilizan. Hay muchos reportes ya prediseñados, pero además uno puede hasta fabricar los reportes que el cliente necesite, con muchísimas opciones, con prácticamente una cantidad interminable de elementos que puede tener el reporte y que inclusive si no hubiese algún criterio aquí, se le podría añadir otro criterio. De esa forma se pueden diseñar los informes que realmente el cliente necesite, además de los informes que ya vienen con la herramienta. Puede también mostrar distintas incidencias que amenazan a la seguridad de la organización, como por ejemplo, múltiples usuarios entrando de la misma terminal o actividad fuera de hora de este perfil, uso simultáneo de la misma terminal por parte de varios usuarios, que podría o no ser una amenaza, etcétera. Bueno, de esa forma yo creo que hemos dado un pantallazo general a lo que es el Padlock Cloud. El Padlock License Auditor tiene la misma topología de instalación y funcionamiento que el Padlock Cloud, es decir, se instala y se ejecuta en un servidor standalone. Por cierto, tanto el Padlock Cloud como el Padlock License Auditor
se instalan en un servidor bajo ambiente Windows.net. El repositorio de datos de uno y otro de estos productos de software es también externo, independiente del log de SAP o de cualquier repositorio propio del cliente, con lo cual no hay ningún tema de performance o conflicto de datos, etcétera, sino todo lo contrario, porque este repositorio, que es una base de datos SQL Server o puede ser cualquier otro motor de base de datos, lo que guarda es toda la información que registra el Padlock, es decir, el Padlock Cloud o el Padlock License Auditor, según qué es lo que se esté monitoreando, y que permite poder hacer análisis inclusive a partir del backup de datos del cliente de lo que ha sucedido en el pasado. De lo que estamos viendo aquí se desprende que el producto funciona en forma standalone igual que el Padlock Cloud, que se ejecuta o se conecta con el SAP SC del cliente o el SAP for HANA del cliente a través de este Thin Client o agente o conector.